Me mandaron un mensaje acerca de los falsos profetas, a lo cual yo le escribí estas palabras. Falsos profetas nunca predican contra el pecado, no hablan de los juicios divinos, nunca dicen que hay que renunciar al pecado, nunca enseñan a obedecer toda la escritura, no predican la doctrina de Cristo, no mencionan prácticamente nada acerca del Espíritu Santo, hablan muy poco del Espíritu Santo. Son embusteros que se dejaron engañar por un poco de fama y popularidad, amantes del dinero y enemigos de Dios. Eso es un falso profeta. Pero lejos de yo agregar palabras humanas, vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. La característica de un falso profeta es que encubiertamente, dice que pone una herejía destructora. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una palabra, un dicho, un argumento, una enseñanza que es contraria a los principios bíblicos. Dice que sigilosamente ponen muy atrevidamente y sigilosamente falsas enseñanzas. Estos son los falsos profetas. Y dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice que niegan a Jesús. El falso profeta niega a Jesús. ¿Por qué? Porque el falso profeta se promociona a sí mismo, habla de muchas cosas, profetiza y predica, pero poco menciona al Señor Jesucristo. A Jesús lo deja de lado. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué son las disoluciones? ¿Qué es disoluto? Disoluto es mezcla de líquidos. Es como algo disoluto es, por ejemplo, la leche que se extrae de la vaca y va a los almacenes, a los lugares de comercio. No es la leche que realmente se extrae de la vaca, sino que es leche adulterada. Es la leche está adulterada. Dice, está, como dice aquí, disoluciones. La leche está disolucionada, está adulterada. A la leche de la vaca se le agrega agua, está adulterada. Entonces estos, dice, seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa? Que seguirán la enseñanza distorsionada que estos hombres dan en cuanto al Evangelio. Ellos predican un evangelio distorsionado, un evangelio torcido, un evangelio falso. Entiéndase, no hablan la verdad, la pura verdad del evangelio. Estos son los falsos profetas. Y dice que el camino de la verdad será blasfemado por causa de ellos. Muchos no querrán venir al conocimiento de la Biblia porque dirán, son todos iguales, todos falsos, todos con argumentos erróneos, que lo único que les interesa es el dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Por avaricia, por dinero, por dinero. Estos son amantes del dinero y enemigos de Dios. Porque todo aquel que ama al dinero y los bienes de este mundo se extravía de la verdadera fe y pierde su alma y se constituye un enemigo de Dios. Aún predicando de Dios, es enemigo de Dios porque no habla las palabras de Dios. No habla conforme a lo que dictamina el Espíritu Santo y a lo que dice la Biblia. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, estas personas ya han sido condenadas desde un principio. Estas personas han sido condenadas desde la eternidad.
anterior a la eternidad que viene. Estas personas ya han sido condenadas. ¿Qué dijo Jesús? Que muchos ya han sido condenados por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Muchos ya han sido condenados. Entonces, esto lo que Jesús habla es lo que el apóstol Pedro declara. Estos hombres, mujeres, personas, falsos profetas, falsas profetisas, ya han sido condenados desde un principio y no pueden recibir al Espíritu Santo porque están bajo condenación. Porque por más que se le hable del Espíritu Santo y se les quiera corregir y se les quiera adoctrinar y se les quiera enseñar, no van a aceptar. Estos falsos profetas también se caracterizan que no se dejan corregir. Escuchen, no se dejan corregir, no son humildes, no son mansos, no son sumisos, son insubordinados, no se dejan corregir, no se dejan pastorear, no se dejan aconsejar, porque ellos dicen tener la verdad. Estos son los falsos profetas. Yo puedo equivocarme en muchas áreas de mi vida, pero puede venir una persona y corregirme, exhortarme, llamarme al orden, llamarme la atención. Y que si yo estoy equivocado, admitiré y reconoceré mi error, mi falencia, mi pecado. El falso profeta no reconoce su pecado, no reconoce su falencia y no reconoce que se equivoca. Pero si vienen a mí y me dicen, en esto estás equivocado, en esto estás tú confundido, y si esto es verdad, agacho mi cabeza y digo, es verdad, voy a corregir este punto de mi vida, voy a corregir esta área de mi corazón, voy a corregir mi manera de hablar, de proceder, de actuar, de dirigirme, porque nosotros necesitamos la corrección del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la exhortación del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que nuestro pastor, que es Jesucristo, nos apaciente y nos conduzca por el camino de la verdad. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo y necesitamos escudriñar, o sea, leer las Escrituras cada día. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice que nacieron para destrucción. Escuchen, esto es muy fuerte. Nacieron para ser destruidos, por cuanto en su corazón nunca hubo la inclinación de adorar verdaderamente a Dios, de servir verdaderamente a Dios, de amar verdaderamente a Dios, de someterse verdaderamente a Dios. Nunca hubo en su corazón estas cosas. Por eso, desde antes de su nacimiento, aleluya, ya habían sido condenados, porque nunca decidieron de corazón servir y obedecer a Jesucristo, sino que crearon sus propios argumentos y sus propias profecías para enseñar lo incorrecto.